Mucho antes de que la Biblia fuera escrita, Dios se comunicaba con la humanidad a través de los profetas, según Lucas 1:70. Tanto las palabras hebreas como griegas significan portavoz. Un profeta no es simplemente alguien que anticipa el futuro, o sea, que profetice, sino que hable de parte de Dios. Aunque la entrada del pecado significó la separación entre Dios y la humanidad, en su misericordia, Dios envió a estos santos hombres y mujeres para hacer su voz y comunicar su voluntad. Tanto Jesús como el apóstol Pablo lo mencionan en la Biblia. Mateo 26:56, refiriéndose a Jesús, y Romanos 16:26, refiriéndonos a Pablo. De hecho, nuestra Biblia actual simplemente es una colección de escritos proféticos inspirados desde los días de Moisés hasta la iglesia primitiva. El don profético continúa. Muchos creen que como ya se escribieron los libros que componen la Biblia, ya no tenemos necesidad de profetas y de inmediato rechazan a cualquiera que pretende el don de profecía. En los tiempos modernos, sin embargo, mucho después de que se escribiera la Biblia, el pueblo de Dios sigue necesitando la instrucción, las advertencias y el consuelo que proporciona el don profético. Esta es la principal razón por la cual Pablo incluyó el don de profecía en una serie de dones espirituales que la iglesia misma necesitaría en los tiempos finales, según Efesios 4:11. En estos dones también se incluye el de maestros, evangelistas y pastores, entre otros, porque estos dones fueron y serán dados para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por si fuera poco, además en las Escrituras se dan otras evidencias de que el don de profecía estaba con el pueblo de Dios escogido desde los tiempos bíblicos hasta hoy en día, según Joel 12, 28 al 31. Aunque la mayor evidencia bíblica de que el don profético estará vigente en los últimos días está en el mismo libro de Apocalipsis. El don de profecía en la iglesia remanente. Así nos dice Apocalipsis 12:17. Entonces, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios, y atención, y tienen el testimonio de Jesucristo. Más adelante, ahí mismo en Apocalipsis, podemos constatar que el testimonio de Jesús es nada menos que el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10. Y los que tienen el testimonio de Jesús son los profetas. Esta descripción es muy adecuada, ya que los profetas sirven como mensajeros de Dios. No dan su propio testimonio, sino el testimonio de Jesús. Las dos características de la iglesia del tiempo del fin, repito, son que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. También puede definirse en otras palabras como la ley y los profetas. En Israel como nación, según Nehemías 9:26, fueron desobedientes y se rebelaron contra Dios. Echaron, dice, sus leyes a sus espaldas y mataron a los profetas y cometieron grandes abominaciones. En la iglesia cristiana, Daniel nos dice, por ejemplo, en Daniel 7 y el 8, que se echó por tierra la verdad hasta 1844, según los 2300 días, tardes y mañanas. Concluyendo con esto, le concede a Ellen G. de White su primera visión en diciembre de 1844. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuáles son las pruebas de un profeta, según la Biblia? Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, examinadlo todo
y retened lo bueno. También nos dice que debe decir la verdad sobre Jesús, según 1 de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Debe concordar con la ley y los profetas, según Isaías capítulo 8, versículo 20. Y también muy importante, las predicciones deben de cumplirse, según Deuteronomio 18, 22. Según Deuteronomio 18, 22. Nuestra hermana Elena G. de White se le concedió tener una visión sobre la guerra civil 3 meses antes de que esto sucediera. Asimismo, ella tuvo conocimiento en visión antes del terremoto de San Francisco de 1906 y anticipó la unidad que se está forjando entre el catolicismo y el protestantismo en nuestros días. La vida e influencia deben de ser consistentes con las enseñanzas bíblicas del profeta. Recibe visiones y sueños y se puede ver de una manera sobrenatural. Dentro de los 70 años de ministerio de nuestra hermana Elena G. de White, se registran más de 2,000 visiones y sueños. Y en algunos dejaba de respirar y en otros tenía fuerza sobrenatural. Aquí puede surgir el argumento que algunos pudieran tener. La Biblia y solo la Biblia. Y claro, eso es fundamental. Pero pongamos atención en lo siguiente. Porque alguien podría decir, pero si estudiamos la Biblia, ¿por qué necesitamos estudiar algo más? Aunque esta pregunta aparenta fidelidad a la Escritura, en realidad la niega. ¿Por qué? Porque es la misma Escritura la que nos insta a probar las afirmaciones actuales sobre el don profético y aceptar solamente las que son genuinas. La Biblia nos dice también que el don de profecía es una de las características de la iglesia del tiempo del fin. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. El papel primordial de los profetas de Dios en cada época es traer de regreso al pueblo a la palabra. Su propósito no es tomar el lugar de la Biblia, sino exaltarla. Podemos también ver que en estos tiempos peligrosos, como lo dice el apóstol Pablo, antes de la venida de Cristo, dice, habrá tiempos peligrosos. También Jesús nos recalcó eso. Aunque Jesús dice que aún los elegidos podrían ser engañados, Satanás trabaja con astucia y engaños. Y no solo eso, sino que también hay una gran confusión teológica en nuestro tiempo. Para hacer frente a esta crisis, también Dios nos ha dado una manifestación especial en el don de profecía en la persona de la hermana Elena G. de White. Ahora, para concluir, ¿cuáles serían las aplicaciones prácticas? No debemos de estar satisfechos con leer libros inspiradores cuando podemos leer libros inspirados. Los escritos de Elena G. de White exponen las trampas engañosas de Satanás y afirman al lector en la Escritura. Comprométete a pasar por lo menos 30 minutos al día en oración y estudio. Utiliza el plan de lectura de la Biblia y el espíritu de profecía que están al final de este manual. Por último, Segunda de Crónicas 20:20 nos dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.